Sí, 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 sigo con insomnio. No, quiero seguir con el problema. Voy a hacer la teoría 14. Sí, señor. 14. La que sigue. Esto es lo que quedó de la 13. ¿Ah? Tengo que aplicar la regla de Barrow acá y acá, como dije al final. La regla de Barrow. ¿Qué decía la regla de Barrow? La regla de Barrow de la integral definida, cuando cursé análisis 1 y calculé área debajo de la curva. Apliqué integral definida, apliqué la regla de Barrow, vamos. Son cosas que uno tiene que ya saber. Voy a poner acá. Lo saqué del lugar porque necesito el lugar acá. La regla de Barrow. ¿Qué decía la regla de Barrow? Cuando uno integraba entre dos extremos de integración, en análisis 1, la integral entre A y B de f de x, supongamos que hacemos la integral indefinidamente de f de x, me da, aplicando las reglas de integración, ¿no? Me da una primitiva, se dice la primitiva o el resultado de la integral f grandota x. Me da una f grandota x, ¿no? Por ejemplo, acá la f grandota hace las veces, por ejemplo, de esta integral, esto sería como la f de x y la integral de esta f de x chiquita me da una f grandota que sería esta función, un medio entre paréntesis x cuadrado sobre o más 2x. Esa sería la f de x grandota que yo defino acá como primitiva. Se llama primitiva el resultado de una integral indefinida. Bueno, esa f de x la tengo que evaluar entre a y b. ¿Qué se hacía de esa f grandota, que es la primitiva, que es el resultado de haber integrado, como acá, integral de esto es esto, y por ejemplo la integral de esto es esto? Una vez que ya tengo el valor de la integral, tengo que evaluarlo entre esos dos valores, entre el extremo inferior y el extremo superior. Entonces esto se hace así. La integral que me dio, en este caso sería esto, evaluada en b, menos la integral evaluada en a. Hago esta diferencia y me da precisamente la integral definida entre a y b. Esa es la regla de Barrow. Y esto, a modo de repaso, pero yo los invitaría a ver los videos de análisis 1 que expliqué en el canal. Bueno, ahora aplicamos esa regla de Barrow acá. Sabemos que esta integral tiene que dar 1, pero borro el 1f por hacer el cálculo. Bueno, la primera acá, aplico a esta f grandota, la regla de Barrow. Evalúo primero esta función f grandota en 0 menos la misma función f grandota evaluada en menos 1 y hago la diferencia como dice acá la fórmula. O sea, va a ser un medio de todo esto evaluado en x igual a 0, 0 al cuadrado sobre 2 más 2 por 0, menos, porque acá dice menos, la función esta, f grandota, evaluada en x igual a menos 1. Obviamente que es una cuenta, hay que hacerla. Esto va a dar todo 0, así que murió. 0, 2 por 0, 0, 0 al cuadrado 0, 0 dividido 0, todo 0 más 0, 0, 0 por un medio 0. Y me tengo que hacer esa cuenta de ahí. Es fea, bueno, menos 1 al cuadrado es 1. Me queda un medio, y 2 por menos 1 menos 2. Un medio menos 2. Sabemos restar fracciones, vamos. Un medio menos 2 es menos 3 medios. Me va a quedar menos un medio por menos 3 medios. Si ustedes no hacen bien esta cuenta, al piste. Ya tienen que saber hacer cuenta. Sí. Menos un medio por menos 3 medios, menos por menos es más. Se multiplican los numeradores y los denominadores. Queda 1 por 3, 3, 2 por 2, 4. 3 cuartos. O sea que esta primera integral evaluado por regla de Barrow da 3 cuartos. Bueno, ahora voy a borrar todo ese mamarracho. Que bueno, yo lo hice así para, a propósito, ver cómo aplicó la regla de Barrow. Ya sé que eso da 3 cuartos. Ustedes retroceden el video y son felices y ven todo el cálculo. ¿Está? Apliqué la regla de Barrow sobre esto.
Me quedó así en virtud de esta regla, la de Barrow. Barrow era maestro de Newton, para que sepa. No importa ese detalle. Listo, esto da 3/4. Listo. Esto da 3/4. Y da 3/4 porque ya lo calculé y ustedes lo verifican. 3/4. Y después tengo que aplicar la regla de Barrow acá. Otra vez, lo mismo. Más la f grandota hace las veces de toda esta función con K. Primero evalúo el 1. Menos, como dice la regla de Barrow, menos evalúo esta función f grandota en x igual 0. Bueno, ya está. 0 al cubo es 0. 0,3 es 0. 0 menos 0, 0, 0 por k es 0. O sea, todo este término muere. Chau. Y acá, ¿qué me queda? 1 al cubo sobre 3. 1 al cubo sobre 3. 1 al cubo es 1 por 1 por 1. 1. Y me queda 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Y ahora mi notebook me está pidiendo batería. Así que me disculpan. Un interrupt energético. Problema de energía. Mientras no se corte la luz, está todo bien. Ahora sí. A ver. Ahí está. Solucionado. Bien. Mismo. Marcadores. Bueno, queda 1/3 menos 1 es menos 2/3. Si no saben hacer eso, bueno, no importa. Es fácil hacer cuentas de fracciones. Queda 1/3 menos 1 menos 2/3. Queda k por menos 2/3. Esto ya lo borro. K por menos 2/3. Chau. La cuenta es que saberla hacer bien, si no, chau, al pito. 1/3. Sí, claro, ahí. 1/3 menos 1. Así estoy dudando de lo que escribí. No. Bueno, esta cuenta tiene que dar 1. Porque ya habíamos dicho por el axioma que esto tiene que dar 1. De acá hay que despejar K. Y listo. Bueno, si despejo K, el 3/4 que está sumando pasa restando. Vamos a hacer la cuenta como en el viejo álgebra de despejar X. Los primeros videos de ecuaciones, vean que ya también lo están en mi canal. Que sirve para la gente que se inicia, claro. Pero ustedes ya lo tienen que saber. 3/4 está sumando, pasa restando. Queda 1 menos 3/4. 1 menos 3/4 cuenta de fracciones. El 1 se puede convertir como 4 sobre 4. Como el denominador común es 4, me queda 4 menos 3, 1. 1/4. Bueno, despejo K. El menos 2/3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y bueno, si invierte la fracción de abajo, pasa arriba como menos 3/2. O multiplican cruzado como en el colegio. Y queda menos 3/8. K es igual a menos 3/8. Listo, se terminó. El primer punto está resuelto. Da menos 3/8 K. Bueno, muy bien. Entonces acá habría que poner menos 3/8. Vamos a poner menos 3/8 entonces. Ya está. K vale menos 3/8. Ustedes verifican la cuenta, claro. Con ese valor de K, esto pasa a ser una función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria continua X. ¡Qué grande! ¡Qué bien! Sonó muy lindo, poéticamente. Entonces ahora hay que calcular otro punto. Como había presentado en pantalla, había que calcular la esperanza matemática, el valor esperado de esta variable aleatoria. Bueno, hay que aplicar la fórmula de esperanza, como vimos en el video 12, 12' y lo repasamos en el 13. Bueno, quedó para la foto, borro. Tengo que borrar, lo siento. Tengo que borrar todo esto. Ya está. Ahora, antes de borrar,
el primer punto sí lo pueden corroborar. Dice, comprobar gráficamente que f de x es mayor que 0. O sea, todo el gráfico de la función f de x está arriba del eje x. Y todo el gráfico de esta función que tienen que graficar está por encima todo del eje x, significa que cumple con la primera condición, ¿no? Axiomática de lo que es una función de densidad de probabilidad, ¿no? La función f de x es mayor que 0 porque toda su gráfica está por encima del eje x. Y si toda su gráfica está por encima del eje x, todos los valores que da sobre y van a ser positivos. Y si son positivos, la f de x es positiva. Ahora sí, con este valor de k, ya pueden graficar. Antes no podían graficar esto porque no sabían quién era k. Ahora sí ya saben quién es k y pueden efectivamente graficar esto. Para ayudarlos, esto lo vimos en canales de videos de análisis 1, grafican esta función entre 0 y 1, grafican esta otra función. Esta función es una función cuadrática. Una función cuadrática entre 0 y 1, es una parábola, esto entre 0 y 1. Después grafican esta función lineal entre -1 y 0, y ya está. Listo. Va a quedar una función a trozos, partida. Esa es la gráfica de la función. Ustedes tienen que comprobar que toda la gráfica está por encima del eje x y con eso efectivamente comprueban el primer axioma de que la función de densidad de probabilidad es mayor que 0. Ahora sí lo pueden hacer. Bueno, listo. Quería aclararles. Ahora sí lo voy. Háganlo el gráfico. Ya tienen que saberlo. Cursaron análisis 1. El que cursa estadística, análisis 1 mínimamente cursó. Y que tendrían que saber ya procesar el gráfico de una función partida o a trozos. Muy importante. Nadie se puede ir de esta vida sin saber graficar funciones a trozos, funciones partidas. No hay derecho. Y si no lo aprendes, tendrías que vivir eternamente hasta que lo aprendas y después te mueras. La idea es no morir. Por eso, entonces, no vale la pena aprenderlo. Nada, es una locura lo que estoy diciendo. Pero bueno, es para hacer el pasar de la clase mientras estoy borrando, claro. Entonces, bueno, listo. Vamos a calcular el punto B, el valor esperado. La esperanza X. ¿Quién es la esperanza X? La fórmula que escribí en el video 12, 12' y repasamos en 13. Es la integral entre el valor inferior y el valor superior de la función de densidad por X diferencial X. O X por la función f de X, es lo mismo, porque el producto del número real es conmutativo. Así que bueno, listo. Hacemos eso, aplicamos esa hermosa fórmula que yo les enseñé. Entonces, si se portan bien, me siguen, díganme lo buenos, un chapulín colorado. Lo vamos a calcular. Bueno, listo, ya está. Cansé de hablar. Esto va a ser la integral. ¿Quién es el valor inferior? De nuevo, -1. ¿Cuál es el valor superior? 1. La integral entre -1 y 1 de la función de densidad f de x, que es esta función a trozos, por x diferencial x. Pero ¿qué pasa? Como está a trozos o está partida, esta integral se desdobla en dos integrales. Va a ser la integral entre -1 y 0, y entre -1 y 0 se encuentra esta función, 1/2 de x más 2, más la integral entre 0 y 1 de esta otra función. ¡Ay, me olvidé la x! Mal, chachá en la cola, como los chicos. O sea, puse la función de densidad, pero no multipliqué por x. Ahora sí. Perdón, gracias. Más la integral de 0 a 1 de esta función. Y ahora no me voy a olvidar de multiplicar por x, porque la fórmula es multiplicado por x. Bueno, listo. Hago esa integral y me da la esperanza. Bueno, antes de integral, acá me quiere integrar un producto de dos funciones. Antes puedo hacer distributiva acá. Y acá también puedo hacer distributiva de la x. Igualmente, como dije en la propiedad acá, la propiedad dice que, bueno, no la escribí acá, pero ya lo comenté. Y cuando hay un número multiplicando a una función en una integral, ese numerito sale afuera multiplicando. Un número real, ¿no?
Estas son otras de las propiedades que tienen las integrales. ¡Ay, cuántas propiedades que hay que recordar en análisis 1! No son muchas. Bueno, el 1 medio sale afuera, el menos 3 octavos también sale afuera, multiplicando, porque es otra de las propiedades que tiene, acá la mencioné, el número sale afuera, e integro cada función. Se va a quedar 1 medio de la integral de menos 1 a 0, de x más 2 por x, y esta x la puedo distribuir ya directamente, me queda x por x, x cuadrado, y acá más 2x, así ya directamente hago el cálculo, y no pierdo tiempo. X cuadrado más 2x, ya distribuí. Diferencial x, más la integral de 0 a 1, no, más el menos 3 octavos, previamente lo saco multiplicando en virtud de esta propiedad, menos 3 octavos por la integral de 0 a 1, y ahora sí distribuyo esta x acá, x cuadrado por x es x al cubo menos x. Si ustedes esto no lo saben hacer, están perdidos. Lo tienen que saber hacer. Bueno, y ahora me queda la integral de la suma, es la suma de las integrales. Es otra propiedad. Y no hace falta ponerla, si quieren la pongo. La integral de una suma por resta de dos funciones es distribuir la integral a cada una de las funciones e integrar. No hace falta ponerlo, pero bueno, si quieren, la enfatizo como para que se vea. Pero por acá es medio como que queda desprolijo y no me gustaría. No importa, ya la conocen esa propiedad. Si tengo lugar, la pongo acá. Integral de f más menos g es distribuir la integral, o sea, va a quedar la integral de f más menos, depende del caso, que de x. Y ya tenemos todas las propiedades ahí para repasar. Estoy diciendo, y acá también la integral de la resta de las integrales. Bueno, estas cosas las tienen que saber hacer. Bueno, a ver, ¿qué queda acá? A ver, vamos. A ver, ¿tengo lugar acá? Acá. La integral de x cuadrado, ¿cómo sale? A partir de esta fórmula. La integral de x cuadrado es x a la 2 más 1 sobre 2 más 1, o sea, x al cubo sobre 3. Más la integral de 2x. ¿Cómo queda la integral de 2x? A ver. La integral de 2x sería El 2 sale afuera de la integral multiplicada. claro, y 2x te quedaría x al cuadrado sobre 2. Claro, aplicando esta propiedad. Muy bien. Nos estamos acordando. Es fácil. Bueno, todo esto aplicando la regla de Barrow entre 0, entre menos 1 y 0. Se pone así, entre menos 1 y 0 se aplica la regla de Barrow. Una rayita de menos 1 a 0. Vamos a aplicar la regla de Barrow esta, de acá. Y ahora calculo la otra, más menos 3 octavos. La integral de x al cubo menos la integral de x, ¿no? Se aplica esta propiedad de distribuir la integral en cada uno de los términos. Me queda la integral de x al cubo es x a la 3 más 1 sobre 3 más 1, x a la cuarta sobre 4. Menos la integral de x, que es integral de x a la 1, es x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, es x al cuadrado sobre 2. Vamos. Y esto evaluado de Barrow entre 0 y 1. Bueno, hay que hacer el Barrow de esto y el Barrow de esto y me va a dar el valor esperado. O sea, esta función evaluada en 0, como dice acá, o sea, evaluada en el extremo superior, esta función f grandota evaluada en 0, menos esta función f grandota evaluada en menos 1, que sería este término. ¿Me explico? Sí, se entiende. Y bueno, hago eso
Ya pongo el resultado directamente para no perder tiempo. Si reemplazo 0 por acá en la F grandota, reemplazo X por 0, me Te va a queda quedar 0. 0. Y si reemplazo por -1, acá va a quedar -1 al cubo es -1, un -1/3. Acá se simplifica, -1 al cuadrado es 1, más 1 positivo. -1/3 más 1 es 2/3. -1/3 más 1 es 2/3. 2/3 por 1/2 es 2/3 por 1/2 es 1/3. O sea, que me queda -1/3, ¿no? Por la regla de Barrow, por el menos este. De acá quedaría -1/3. Más, y ahora calculo esto. Reemplazo de X por 1 acá, me queda 1/4 menos 1/2. 1/4 menos 1/2 es 1/4. No, 1/4 menos 1/2 es menos 1/4. Menos un medio. Menos un cuarto. Menos 1/4. Por menos 3 Por -3/8, octavos. claro. Menos 1/4 por -3/8, menos por unos más, va a ser 3 3 sobre sobre, 24. sobre 32. 32. 32, no 3 24. sobre 32. Más 3 sobre 32. Bueno, menos evaluada en 0, que da 0. 0. Me queda 3 sobre 32. Bueno, la cuenta esa, hay que sacar el denominador común. Se multiplica 3 por 32, me queda 96. Me queda 96. Me queda menos 32. Más 3 por 3, 9. Ah, mm. Y si bien la cuenta, no sé. A ver. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 96 dividido 3 es 32. A ver, ¿sí? 32, sí. Menos 32. Y después. Sí, ¿no? Sí. Sí. Me va a quedar sí, está bien, perdón. Sí. Menos 32 más 9. Estaba dudando, qué mal. Menos 23 sobre 26. Sobre 96. Menos 23 sobre 96. 96. Bueno, un valor. Un valor menos 23 sobre 96 que va a estar entre -1 y 1, ¿no? Seguramente va a estar entre -1 y 0 ese valor. Compruébenlo. Ya, porque menos 23 sobre 96 me va a dar un menos 0, y pico. Y el menos 0, y pico está entre -1 y 0. Bueno, ese es el valor esperado. Listo. Y después hay que calcular el primer cuartil. El problema decía calcular el primer cuartil. Lo pongo en pantalla para que me crean, porque muchas veces me dicen, ¿qué estás inventando? No, eso no lo decía problema. Sí que lo decía problema. Vamos. Acá dice el punto B, calcular la esperanza X y el valor del primer cuartil. Q sub 1 es el primer cuartil que indica el primer 25%, que va a ser el 0,25 de área que está debajo de la función de densidad de probabilidad hasta este valor Q sub 1. Hasta ese valor Q sub 1 se cubre un área debajo de la curva igual a 0,25, indicando un 25% de probabilidad. Lo dije bien claramente. Ahora vamos directamente al pizarrón. Bueno, el primer cuartil, que es un valor de X, lógicamente, de la variable aleatoria que hay que calcular, se calcula de la siguiente forma. Borro esto, vamos. Ya está, esto quedó para la foto. Pueden retroceder el video cuando quieran, claro. Se acabó. Vamos al primer cuartil. Vamos al primer cuartil. Vamos. Estamos repasando análisis 1 también. Porque estos videos de análisis 1 los tienen que ver. Están en mi canal. Hay un montón. Desde, digamos, empieza así, con ecuaciones, inecuaciones, módulos. Después empieza con funciones. Después empieza con límites. Después sigue con derivadas. Después sigue con integrales. Hay un montón. ¿Qué sé yo? Tengo como 900 videos de todo. De matemática, de física, de química, de álgebra, de análisis matemático 1, 2, 3, qué sé yo, de todo. Menos inglés y francés, eso seguro explico, pero lo que quiero decir, no quiero quedar como pedante, sino que hay muchos videos de matemática, de física, química a nivel universitario y los pueden hurgar y si los de secundario les sirve también.
Bueno, pero son más sofisticados, porque es todo para la universidad por lo general. Pero podría llegar a servir para un colegio técnico. A ver, necesito calcular el primer cuartil. Q1. Primer cuartil. Esto lo vimos también en estadística descriptiva. Es el primer cuartil, indica el primer 25% de datos del problema, como lo vimos en estadística descriptiva poblacional, y ese 25% de datos equivale a 0,25 de probabilidad, que es el área debajo de la curva hasta este valor de X, que lo llamamos Q sub 1. O sea que en todo caso, esto va a ser desde el valor inferior, en este caso va a ser menos 1, hasta un cierto valor, perdón, este cuartil es 0,25, que corresponde a Q sub 1. No es que sea Q sub 1 esto, corresponde a Q sub 1. Es el primer cuartil, que es el primer 25% debajo de la curva, que va, y se calcula así. 0,25 es la integral del valor inferior, que es menos 1, hasta Q sub 1. Acá se pone el Q sub 1, que es el valor de X que debo calcular. Que hasta ese valor de X me va a quedar un área debajo de la curva igual a 0,25, equivalente al 25% del total de datos. La función de densidad diferencial X. Bueno, tengo que hacer ese cálculo y despejar Q sub 1. Obviamente voy a tener que integrar, aplicar barro, despejar Q sub 1, como despejamos K cuando hicimos el punto A. Ese es más o menos lo similar, lo de siempre, y bueno, hay que hacer el cálculo. ¡Ay! ¿Cómo me molestan esta fórmula? Bueno, en realidad me molesta un poco y yo voy a tener que borrar porque necesito espacio. Así que bueno, acuérdense de estas fórmulas, detienen el video y las copian. Ya las voy a volver a repetir, pero en palabras. Estas dos no me molestan, pero me molestan estas. Así que bueno, cosas que ya hurgamos y repasamos y tendrían que saber. Pero necesito espacio, perdón, no por mal. Si no, bueno, listo. Necesito espacio. Entonces, bueno, la integral de menos 1 hasta Q sub 1. Ahora, yo no sé si Q sub 1 está en este intervalo o en este intervalo. Ah, ahí está el grave problema. Ahí está el grave problema. Yo no sé si está en este primer intervalo o en este segundo intervalo. Ah, ¿y cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo evaluar? Bueno, ¿cómo podría evaluarlo? No lo sé. Podría estar en este intervalo o en este. Tengo que hacer dos cálculos. Lamentablemente. Eh, supongamos por un momento que está en este intervalo. Porque podría estar en este, la pregunta. Bueno, el valor esperado que calculamos antes nos puede ayudar para saber dónde está ubicado el primer cuartil. El valor esperado. ¿Quién era el valor esperado? El valor esperado lo sacamos recién. Era menos 23 sobre 96, ¿no? Una cosa así. Sí, así, sí, sí, así. Eso. Menos 23 sobre 96. Bueno, ese valor va a estar entre menos 1 y 0. El valor esperado está muy relacionado, muy combinado a la mediana. La mediana me mide el 50%. Esto, la esperanza es el valor de X, que está entre menos 1 y 0, el valor de X de variable aleatoria que está entre menos 1 y 0, asociado a la mediana. La mediana mide el 50% de datos a la izquierda y el 50% de datos a la derecha. O sea, un 0,50 de probabilidad debajo de la curva a la izquierda y un 0,50 de probabilidad, ¿no?, debajo de la curva hacia la derecha. Entonces, esto es aproximadamente un 0,50 de probabilidad. Y esto
También uno lo puede poner como porcentaje, ¿no? Aproximadamente un 50%. ¿Ah? De probabilidad. Entonces, si el 50% está en este intervalo, el 25% ¿en qué intervalo va a estar? ¿Cómo? Otra vez, perdón. Si la esperanza, que está asociado aproximadamente al 50% de los datos, ¿no? La esperanza es un valor de X que evidentemente está en este intervalo. O sea, este valor pertenece a este intervalo. Está en este intervalo. Está en ese intervalo. De -1 a 0. Está ahí. La pregunta. Si el valor esperado, que representa el 50% de los datos en forma aproximada, el primer 50% de datos, vamos a poner primer 50% de datos, aproximadamente, si representa aproximadamente el primer 50% de datos, y este valor está entre -1 y 0, el 25% de datos, ¿en qué intervalo se encuentra? El 25. Claro, uno lo analiza así. Supongamos que no voy a hacer gráfico de esto exactamente. Supongamos que hacemos esos gráficos de estadística descriptiva. La esperanza es este valor. Bueno, acá la esperanza es negativa, no importa. Vamos a hacer un gráfico correspondiente a esa esperanza negativa. Supongamos que yo tengo esto. Esto es -1 y esto es 0. Y yo hago una campana así. Supongamos que -23 sobre 96 es un número que se encuentra por acá. Okay. No sé cuánto es en decimal. Bueno, no importa. Pero es una cosa así. Y esto indica aproximadamente el 50% de la curva a la izquierda. ¿Está? Sí. El 25%, el primer 25% se va a encontrar acá, que es la mitad de toda esta área. Claro, la mitad de eso. O sea, este es el primer 25%. O sea que el primer cuartil, tiene que encontrarse en el intervalo también de -1 a 0. ¿Me explico? Sí. Así se ve como en estadística descriptiva y ahí se ubica el primer cuartil. Se hace una campana tipo de Gauss, una campana así como estadística descriptiva. Está bien, esto no es el gráfico de esta función, ¿eh? Hay que hacer el gráfico de esta función. Esto es una parábola, esto es una recta. Pero para ejemplificar y entender bien cómo ubicar el primer cuartil, en qué intervalo se encuentra, si en este o en este, se hace un gráfico así, se dice, bueno, esto que está acá es la esperanza. De la esperanza para atrás tengo un área que me cubre el 50% de los datos. Obviamente el primer 25% es la mitad de toda esta área. Y la mitad de toda esta área va a ser este valor para atrás. ¿Me explico? O sea, de este valor, que es el primer cuartil, para atrás. Toda esta área es el primer 25%. Si esto mide el 50, el 25% está atrás. ¿Me explico? Entiendo. Sí, sí, sí. No, yo Entonces pensé así que se ubica. tenía que. O sea, ahora hay que averiguar cuánto vale el cuartil uno. Claro, pero esto te ayuda a entender de por Ah, qué el claro, primer claro, cuartil está acá. claro. Sí, sí. Porque uno podría sospechar, y si está acá el primer cuartil, entre 0 y 1, no, uno no lo sabe a priori. Entonces, para ayudarse, por eso el problema lo preguntaba, y por eso el problema preguntó primero el valor esperado, como el valor esperado está asociado a la mediana en forma aproximada, que indica el primer 50% de los datos, que sería toda esta área pintada, hasta el valor esperado que está acá, porque este es el valor esperado de la variable aleatoria que estamos trabajando,
Si esto representa el 50%, el primer 25% es la mitad de esa área. Y si es la mitad de esa área, el Q1 tiene que estar acá, atrás del menos 23 sobre 96. ¿Me explico? Sí. Y ahí yo ya sé que está efectivamente ese primer cuartil en este intervalo y no en el de arriba. Bueno, ahora hay que hacer el cálculo. Hay que hacer todo el cálculo. Pero con esta sola función. Acá pongo 0,25, la integral de menos 1 a Q1, que es el primer cuartil, con esta sola función, porque yo ya sé que el primer cuartil Q sub 1 está en este intervalo y no en este. Entonces va a ser la integral entre menos 1 y Q1, que está metido acá adentro en este intervalo, entre menos 1 y 0, acá está Q1, de esta función de densidad, un medio de X más. Esta, que es parte de la función de densidad, ¿no? Esta no la tomo. Bueno, y ahora un medio lo sacó afuera, distribuyo la integral, bla, 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 aplico Barrow. Es cálculo analítico. X cuadrado sobre 2 más 2x. Aplico la regla de Barrow entre menos 1 y Q1. Y después me va a quedar una ecuación con Q1 y despejo Q1. Bueno, esto me va a quedar así por la regla de Barrow. Un medio, Q1 al cuadrado sobre 2, más 2 por Q1, menos, por la regla de Barrow, reemplazar menos 1 acá, en la X, va a quedar menos 1 al cuadrado sobre 2, más 2 por menos 1, y bueno, aplico la regla de Barrow y esto no puedo hacer nada, queda así. Hay que despejar Q. Queda una cuadrática para despejar. Acá queda un medio, menos 2, 2 por 2, 4, menos 3 medios, menos un medio por menos 3 medios es más 3 cuartos. Bueno, y me queda una ecuación cuadrática por resolver. Yo esto ya lo borro, adiós. Total, queda en el video. Ya sabemos que Q1 está en el integral menos 1, 0 porque está atrás de la esperanza. Por eso hacemos esta ojiva, esta gráfica, como estadística descriptiva para poder guiarnos. Por eso el problema pedía primero la esperanza para saber ubicar el primer cuartil. ¿Ok? Bueno, me quedó esta linda ecuación por resolver. Me queda 0,25 igual a un medio de Q1 al cuadrado sobre 2 más 2Q1 más 3 cuartos. Y 3 cuartos es 0,75. El 0,75 que está sumando lo paso restando. Me queda una linda ecuación cuadrática por resolver. Queda menos 0,50. ¿Cuánto me falta? 1 minuto y 45. ¡Ay, no! Menos 0,50. Este 2 que estáis viendo lo paso multiplicando acá arriba. Queda por 2. Igual a Q1 al cuadrado más 2Q1. Me queda menos 1 igual a Q1 al cuadrado más 2Q1. El 1 que está restando lo paso sumando, me queda 0 igual a Q1 al cuadrado más 2Q1 más 1. Y bueno, y ahí despejo Q1. Esto no es otra cosa que Q1 más 1 al cuadrado. El cuadrado de binomio. Y si esto es igual a 0, despejo. Me queda Q1 más, el cuadrado pasa como raíz. Quedan barra de módulo. Y me queda Q1 igual a menos 1, porque raíz de 0, 0. Y listo, ahí terminó el problema. Y ahora me va a sacar zoom del video. Porque falta menos de un minuto. ¿Se entendió? Cuando Sí. paso al cuadrado como raíz, que me quedan barras de módulo. Eso es álgebra, lo tuvimos que saber. Y raíz de 0, 0 me queda Q1 igual a menos 1. Y no me equivoqué. Pero me parece que puede haber un error. Podría haber. Habría que corregir. Si hay un error, lo puedo corregir. Pero después lo vemos. Así que bueno, la idea es despejar Q1 de esa forma. Ya está. Espero que les haya gustado. Y no corrijan el problema, cualquier cosa. Nos vemos. Chau, chau.